Bienvenidos a tu programa Brújula Médica, buscando el norte de tu salud, y nos encontramos aquí en la Fundación de la Armada Nacional Bolivariana en búsqueda de la cámara hiperbárica. Les habla la Teniente Coronel María del Valle Guerrero, pediatra neumonólogo, y quiero darles la bienvenida a este espacio donde se brinda salud al pueblo venezolano. La Fundación de la Armada Bolivariana es un bastión indispensable que extiende sus brazos solidarios al pueblo venezolano, brindando apoyo para la salud no solo a la gran familia naval, sino que también cumple con la maravillosa tarea de servir a nuestro hermoso pueblo soberano, sustentados en los principios de corresponsabilidad, independencia, igualdad y justicia social. Bienvenidos nuevamente y gracias producción por ese video tan especial de lo que significa la Fundación de la Armada Nacional Bolivariana. Estamos acá en un proyecto que en un momento fue factible, pero que hoy en día es tangible, generado por nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, donde se brinda una posibilidad, una alternativa a nuestro pueblo venezolano en distintas patologías. Les invito a que me acompañen a conocer al médico que lleva esta cámara hiperbárica, a todo el equipo de trabajo, a la cámara como tal, presentársela y qué sienten los pacientes cuando pueden tener la opción de entrar a este servicio. Acompáñenme. Y continuamos aquí conociendo más de la cámara hiperbárica. Conmigo se encuentra el doctor que es especialista en cámara hiperbárica, el doctor Lenín. Doctor, siempre la cámara hiperbárica pues suena a algo encerrado, pero también tiene un apellido que es la parte subacuática. Explíqueme qué significa la cámara hiperbárica hoy en día. Muchas gracias, doctora, por la invitación a su espacio. La cámara hiperbárica, si bien tiene varias vertientes de aplicación como subespecialidad médica, y como bien usted lo ha dicho, también existe la parte subacuática, que es como quizás originalmente inició esta especialidad médica en el mundo, que debe tener más o menos alrededor de 300 años de existencia. Y fue precisamente porque los primeros seres humanos, o los seres humanos de hace 300 años, comenzaron a hacer actividades bajo el agua, como ejemplo el buceo. A partir de este momento se observaron las primeras enfermedades causadas por descompresión bajo el agua. Y es así como algunos médicos y fisiólogos de aquella época, especialmente centrados en Países Bajos, Europa, empezaron a hacer investigaciones acerca de estas enfermedades y las secuelas que dejaban a los buceadores de aquel momento, que usaban además equipos de buceo autónomo muy rudimentarios. Digamos que era aquella generación antes de Jacques Cousteau, que es el buceador más reconocido en el planeta por los primeros equipos modernos de buceo. Luego, en los años 50, 40 del siglo pasado, un médico de Países Bajos conocido como Yves Borema, él empieza a hacer investigaciones también sobre fisiología en ambientes de alta presión, ambientes donde se hicieron ensayos clínicos experimentales con animales. De hecho, él publica un trabajo muy famoso, muy reconocido en el mundo de la medicina hiperbárica como La vida sin sangre, donde colocó en una cámara hiperbárica a 3 cerditos, a los cuales les hizo una transfusión, les extrajo su sangre y los dejó varios minutos dentro de la cámara, comprimidos, presurizados, con oxígeno. Y estos animalitos sobrevivieron varios minutos sin sangre. Eso es un trabajo muy interesante, muy viejo también, y está publicado por este médico. Antes de él hubo alrededor de 2 o 3 médicos también que hicieron investigaciones en este campo, como es el caso del doctor Paul Bert en Francia, un fisiólogo muy reconocido sobre también la fisiología hiperbárica. Y estuvo también otro médico británico
que falleció en 1836 en el Golfo Pérsico, justamente trabajando con buceadores, que era el doctor John Scott Haldane. De él queda una de las famosas leyes físicas de los gases, que es la ley de Haldane o ley de Scott Haldane. Eso es un poco el resumen lo que le podría hacer de lo que es la medicina hiperbárica y por qué la invención de la cámara hiperbárica. Y en Venezuela, doctor, ¿cómo nace la medicina hiperbárica y pues el uso de la cámara? Sí. Si seguimos hablando de historia, hay buenos amigos que hablan en el campo del rescate, de la aviación, porque la medicina hiperbárica y subacuática tiene varias ramas de la medicina que son como hermanas, ¿no? Está el caso de la ozonoterapia, está la medicina de la aviación también, y aeroespacial. Hay algunos, digamos por ahí, datos históricos que dicen que en Venezuela las primeras cámaras hiperbáricas llegan al país a través de la explotación minera. Es decir, en el caso de nuestros ríos Orinoco, Caroní, hacia el oriente del país, Estado Bolívar, se hacían las primeras explotaciones o búsqueda de minerales como el oro, que es una zona aurífera, una región aurífera, y entonces allí los buceadores con escafandra implementaban cámaras hiperbáricas a bordo de embarcaciones. Se sumergían en el río para extraer sedimentos y hacer la búsqueda de oro. Ese es un dato que no está totalmente confirmado, pero se cree que en ese momento, a principios del siglo XX, llegaron esas primeras cámaras. Pero la primera cámara hiperbárica instalada, reconocida en un hospital, en una instalación hospitalaria en nuestro país, llega hace 50 años al Hospital Naval de La Guaira, Estado de La Guaira, que es hoy día conocido como el Hospital Raúl Perdomo Hurtado. Correcto. Que cuenta con un servicio de medicina hiperbárica y subacuática con un personal a bordo, son médicos y enfermeros profesionales de salud especializados en el campo de la medicina hiperbárica. Qué bueno, buenísimo para los televidentes saber esta nueva rama de la medicina que, como usted dice, no es tan nueva, tiene 300 años, pero mucha gente no la conoce. Sí. Pero si yo llego y le digo a cualquier médico, quiero hacerme cámara hiperbárica, no es así porque tenemos especialistas. Claro. ¿Cuándo se decide y en qué patologías el uso de la cámara hiperbárica? Sí, la medicina hiperbárica, como en algunos países es reconocida especialidad, en otros es reconocida como subespecialidad, desde luego debe pasar por un médico. Puede ser de cualquier campo de la medicina, traumatólogo, dermatólogo, medicina interna, cirugía plástica y reconstructiva. Hay una gran demanda de tratamientos de oxigenoterapia hiperbárica para pacientes que son tratados por estos especialistas médicos. Las aplicaciones son diversas. Puede empezar por pacientes quemados, del campo de la caustología, pacientes con heridas traumáticas complicadas que han ido a cirugía y se han infectado, por ejemplo, o que son de difícil cicatrización y difícil granulación de tejido. En el caso de cirugía, como puede ser vascular o neurocirugía, en los ACV isquémicos, sobre todo, la aplicación del oxígeno hiperbárico ayuda a la angiogénesis, a restablecer el mecanismo de isquemia-reperfusión luego de esa lesión, de ese accidente cerebrovascular que se haya producido, y permite rehabilitar la parte neurológica también. Ahí, bueno, vuelvo y le menciono, cirugía plástica, en estética es muy implementada, pero claro, digamos que la difusión en el público se ha conocido más en la parte estética sin conocer las bondades que hay en la parte de enfermedades o patologías diversas. Qué bueno, doctor, qué bueno. Además que me gustaría preguntarle, en Venezuela, ¿existe el formal estudio de la medicina hiperbárica? No, lamentablemente no. Desafortunadamente hemos tenido algunas experiencias a nivel institucional, incluso dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional, la Armada, que cuenta con un grupo importante de cámaras hiperbáricas,
Otras instituciones públicas también cuentan con cámaras hiperbáricas en el país, pero las experiencias han sido solo de algunos cursos de ampliación, de capacitación, pero desafortunadamente no de posgrado, que sí sería interesante tenerlo para la formación de médicos y para el fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud. Vamos a hablar un poquito más adelante y ampliar en este tema, doctor. Les invito a nuestros televidentes a continuar con nosotros pegaditos allí, hablando de la cámara hiperbárica en Venezuela. Es importante resaltar que además de la cámara hiperbárica, la Fundación de la Armada Bolivariana presta servicios sociales, tales como donaciones, farmacia o banco de medicinas, jornadas médicas odontológicas, planes vacacionales, culturales en el ramo de las artes marineras, así como rehabilitación y fisioterapia. La cámara hiperbárica es un dispositivo especialmente diseñado para suministrar oxígeno a una presión superior a la atmosférica normal, aumentando así la concentración y disponibilidad en plasma sanguíneo. Gracias por continuar con nosotros por aquí, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana TVFAN y tu programa Brújula Médica. Y nuestras redes sociales, doctor, @TVFAN, @Brújula Médica TVFAN, @doctora.guerrero_neumobaby están activas preguntando cuál es su red social para poder contactarlo. Me pueden seguir a través de @leninaponcio en Instagram también, es mi red social, o @leninaponcio en Twitter también. Muy bien, muchas gracias, doctor. Yo quería preguntarle, rescatando, digamos, una terminología del espacio anterior, que hablamos de heridas, el cuidado de heridas. Y una de nuestras grandes patologías y problemas de salud pública es la diabetes. Y en la diabetes una complicación, angiopatías, neuropatías periféricas y el pie diabético. ¿Qué aplicación tiene la cámara hiperbárica en esta patología? Sí, varios años atrás la Sociedad Médica Internacional de Medicina Hiperbárica, conocida como la UHMS, y también otras sociedades internacionales en Europa, en Asia, en Oceanía, han aprobado el protocolo de oxigenación hiperbárica para patologías como el pie diabético o en heridas de difícil cicatrización, úlceras, ¿no? Específicamente en la diabetes es una úlcera por pie diabético. Las complicaciones que esto trae puede llevar a un paciente a que sea desarticulado los dedos de sus miembros inferiores o también puede ser miembros superiores, manos, pero especialmente se da en miembros inferiores y estas complicaciones pueden llevar a la amputación. La oxigenación hiperbárica evita y mitiga estas complicaciones y obviamente evita que se haga una cirugía invasiva que le vaya a provocar la amputación de un dedo, desarticulación de un dedo o el pie o incluso la pierna completa a un paciente. Básicamente lo que ocurre en el pie diabético como parte de las complicaciones de la diabetes mellitus es la inhibición de los factores de crecimiento humano. Son unas enzimas que estimulan el endotelio vascular a que granule y cicatrice. La alta concentración de glucosa en sangre se vuelve muy tóxica, que es lo que eleva la glicemia, que todos los pacientes diabéticos saben que deben controlar. La controlan con medicamentos orales o con la insulina que se coloca vía subdérmica, se inyecta. Entonces, con el buen control de la glicemia, buen apoyo de la parte de cirugía, que no sea invasiva, las debridaciones, limpiezas, apósitos, hoy día se han desarrollado técnicas y también materiales muy especializados en el tratamiento y cuidado de esas heridas y se le coloca como tratamiento coadyuvante la TOHB, terapia de oxigenación hiperbárica, que no va a hacer más que estimular a las células que están allí en el endotelio vascular a cicatrizar, granular el tejido y además estimula al sistema inmunológico, por ejemplo el caso de los macrófagos, que son células nuestras de defensa, a actuar 50 veces más, con más potencia, sobre aquellos gérmenes y bacterias que han invadido, han sido oportunistas en estas heridas, en estas úlceras,
y han también sido parte de la complicación, las infecciones que muchas veces acompañan a estas úlceras, a estas heridas. Así es, doctor. Así que vemos que no solamente el oxígeno pues nos ayuda a nivel nervioso, a nivel vascular, sino que también tiene algo de efecto bactericida, y eso es importante para que nuestros pacientes estén atentos. Pero nosotros hemos hablado de la cámara hiperbárica pues desplegada a nivel de nuestra Armada Nacional Bolivariana. ¿Solamente los militares son los que pueden acudir a estas cámaras hiperbáricas o es un servicio abierto al pueblo venezolano? No, sí, esto es un servicio abierto a la comunidad, al pueblo venezolano. Nosotros nos encontramos acá en este momento en la Fundap, sede central de la Fundación de la Armada Bolivariana de Venezuela, en el Fuerte Tiuna, y el servicio está abierto tanto para personal militar, familiares y también la comunidad entera que desea acercarse acá y tenga la necesidad de este tratamiento, de esta terapia coadyuvante para otros tratamientos que vienen o que son seguimientos de otros médicos especialistas. Nosotros por aquí, por las redes sociales, tenemos muchas preguntas, doctor. Y una de las preguntas es, ¿eso es una cápsula y estamos encerrados mucho tiempo? Porque se abre la interrogante, ¿qué es realmente la cámara hiperbárica? Claro. La cámara hiperbárica es un equipo médico, tecnológico, que es la definición o concepto es un habitáculo. Sí, efectivamente, es un lugar que está presurizado, se cierra de manera hermética y se presuriza con aire y con oxígeno para el caso de las cámaras grandes, donde hay varios pacientes que se les clasifica como multiplaza. Las cámaras individuales, que se les clasifica como monoplaza, que es para un solo paciente, suelen presurizarse con oxígeno al 100%, puro solamente. Debe estar presurizado y cerrado, pero claro, cada marca, cada casa fabricante tiene ciertas características, entre las cuales se encuentra la iluminación, la parte electrónica. Algunas vienen incluso con algunos equipos de recreación o entretenimiento, como pueden ser una pantalla plasma, un televisor, mientras el paciente ve televisión y recibe el tratamiento. Es un lugar, sí, es hermético, es cerrado, no permanece mucho tiempo cerrado. Hay una forma de tratar y llevar esas condiciones en las que los pacientes padecen de claustrofobia, que es lo que seguramente se refiere a la pregunta de la persona en la red social. Se conversa con el paciente, se les indica una serie de instrucciones que deben seguir, si siente temor, si siente miedo, y se le va, dando la presurización de forma paulatina, cosa de que no vaya a sentir sensación ni ahogamiento, oído tapado, dolor en los oídos, que puede darse algunas situaciones de esto por el aumento de la presión atmosférica, pero no está mucho tiempo cerrado, ya que las sesiones pueden ir de 60 minutos hasta 90 en algunos casos. Casos excepcionales. Y necesitas un operador capacitado, porque está usted como médico que dirige cuántas terapias necesita el paciente, pero necesitas un operador que sea capacitado, y ese operador tiene que conocer también de la rama de la medicina. Sí, se necesita el personal médico que se requiere para un barocentro, un centro de medicina hiperbárica. Son médicos, especialistas en el campo de la medicina hiperbárica y subacuática. Se requiere personal de enfermería, enfermeros y los técnicos operadores. Normalmente son personal de enfermería formado en el campo del hiperbarismo, como lo llamamos también. Un requisito que podría ser, es indispensable, es que tenga familiarización con la parte subacuática. A veces solicitamos que ese enfermero tenga cursos básicos de buceo. ¿Por qué? Porque en la parte subacuática ocurre una fisiología distinta a la que nosotros experimentamos a nivel del mar, digamos a una atmósfera relativa, es distinto. Entonces siempre es importante que sí tenga algunos cursos de capacitación adicionales a la parte de enfermería. Qué bueno, fascinante mundo el de la cámara hiperbárica. En la actualidad, doctor, ¿cuál es la morbilidad? Y con esto
Me quedo para que me dé esa respuesta posteriormente. ¿Cuál es la morbilidad que manejamos en nuestros centros hiperbáricos? Quédate con nosotros por aquí, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana TV FAN, y continuamos en breves minutos. ¿Sabías que entre los beneficios de usar la cámara hiperbárica están el aumento de oxígeno en la sangre, el cual produce un efecto antiinflamatorio, estimula la formulación de nuevos vasos sanguíneos, estimulan las células que producen el colágeno, estimulan la liberación de células madre y aumenta la actividad bactericida de los glóbulos blancos? Gracias por continuar con nosotros por aquí, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana TV FAN. Y nos quedamos con una pregunta en el aire, doctor. La morbilidad. ¿Quién interconsulta la cámara hiperbárica? Mi doctora, aquí la demanda es enorme y vienen pacientes referidos de especialistas de cirugía general, cirugía plástica, traumatología, reumatología, neurocirugía, también vienen de neuroalergología, y bueno, son infinitas las interconsultas que hacen acá de otros colegas especialistas. Y también otra cosa es la demanda es de pacientes de todas partes del país, de todos los estados del país. O sea, que son centros de referencia nacional, mi querido doctor. Sí. Lo otro que le quería preguntar, que va conexo a todo lo que hemos visto, ¿hay algún caso? Porque siempre nosotros como médicos, nuestros queridos televidentes, tenemos esos casos que nos tocan el alma y el corazón. Muchos de nosotros tenemos una vocación y definitivamente para nosotros nuestro paciente es nuestra razón de ser. Yo lo conozco a usted desde hace mucho tiempo, desde el Hospital Militar Carlos Arvelo, pero quería preguntarle, ¿algún caso en especial que le haya tocado esa fibra importante y que la evolución haya sido satisfactoria? Sí, bueno, no es uno, doctora, son muchísimos, y especialmente son los casos de pie diabético, porque siempre me da mucho placer, mucha alegría de ver a un paciente que llega tal vez en silla de ruedas o en muletas, y que está a punto de perder uno de sus miembros, y aquí se recuperan y salen caminando de nuevo. Entonces uno le queda esa gran satisfacción de ver volver al paciente aquí al servicio y conversar con nosotros, con todo el personal, y esa muestra de agradecimiento. Son muchísimos. Pie diabético, también los pacientes de ACVs isquémicos. Tenemos otros casos de pacientes post radiación, digamos, son complicaciones por radioterapia, o osteomielitis también, osteomielitis crónica, y se van de verdad que totalmente recuperados de acá de este servicio. Qué bueno, doctor, de verdad que me encanta. Yo quisiera pedirle unas recomendaciones generales para el paciente. ¿Cómo mejorar esa oxigenación? Y bueno, después de llegar a sus manos, ¿cómo seguir en estas terapias y cuántas sesiones poder hacer de acuerdo a la patología preexistente? Sí. Bueno, mire, mejorar la oxigenación, indudablemente la actividad física y el deporte, que es otro campo que me apasiona, en el cual me desenvuelvo en la actualidad. Esa es una de las primeras recomendaciones. Hacer deportes al aire libre es imprescindible para la buena oxigenación de nuestros tejidos. Otra recomendación sobre la terapia de oxigenación hiperbárica es que no hace falta estar enfermo para venir, porque la medicina hiperbárica forma parte de las terapias complementarias, que también son preventivas de enfermedades. Se puede realizar terapias de oxigenación hiperbárica anuales, entre 1 o 2 protocolos de sesiones de tratamiento, que pueden ir de 10 a 15 sesiones como, digamos, un protocolo indicado para prevención de enfermedades. Excelente, gracias doctor, nuestro agradecimiento a usted, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Armada que lleva todos estos programas, y bueno,
próximamente tendremos ese posgrado de medicina hiperbárica que se necesita en Venezuela, porque estamos pues al servicio de nuestra nación, de nuestro pueblo venezolano. Gracias, doctor. Muchas gracias. Continuamos con una persona muy especial. Y tenemos aquí nuestra paciente, Abiel León. Bienvenida, Abiel. Gracias. Cuéntame cuál ha sido tu experiencia aquí en la cámara hiperbárica. ¿Por qué estás aquí? Bueno, yo estoy acá porque en septiembre del año 2021 tuve un infarto cerebral, un accidente cerebrovascular, y he pasado por muchas terapias de rehabilitación física. Sin embargo, por el tipo de daño, han habido algunas afectaciones que recomiendan la oxigenación cerebral mediante una vía como esta, que sería el uso de la cámara hiperbárica. Y mi experiencia aquí ha sido maravillosa. En principio yo tuve 20 sesiones. El doctor Lenin Aponcio me indicó 20 sesiones para comenzar y las terminé con éxito. Después de culminarlas, yo sentí una mejoría en mi equilibrio, en mi capacidad para andar, que es lo que principalmente se me afectó después del evento cerebrovascular. Y aún continúo en terapias. He estado en consulta con el doctor para que él me recomiende nuevas sesiones de terapia, y me ha gustado mucho cómo he sido atendida acá. Siempre he tenido mucha colaboración de todas las personas acá involucradas. Qué bueno, Abiel. Cuéntame una cosa, porque es importante. A veces nuestros televidentes piensan que un accidente cerebrovascular es solamente para un adulto mayor y tú eres una muchacha joven. ¿Qué desencadenó tu ACV? Bueno, yo tengo varias condiciones de base y quizá esa ha sido la causa por la que la vacuna a mí no me sentó tan bien, y una vez me puse la vacunación, por mis antecedentes, mis condiciones de base, no me afectó muy bien y tuve el accidente cerebrovascular 4 días después. Yo tengo 32 años, efectivamente no es tan común. Sin embargo, yo he tenido otros antecedentes. Yo tengo lupus y he tenido también cáncer de mama, ya superados. Sin embargo, cuentan como antecedentes para mí. Correcto, son antecedentes de importancia. Pero fíjate que has encontrado una bondad en esta medicina alternativa como es la cámara hiperbárica. Tu experiencia como asistente a la cámara. Mucha gente dice, da miedo, duele. ¿Qué le puedes decir a esos televidentes que necesitan estas terapias alternativas y que, bueno, hemos visto en ti una evolución satisfactoria y estamos contentos porque, bueno, para nosotros como médicos, nuestro paciente es nuestra razón de ser, y ver una evolución satisfactoria no es mágico, pero ver cómo realmente sí sienta la terapia es importante? Bueno, al principio hay mucha expectativa porque uno no sabe cómo ir a hacer. Yo alguna vez, hace muchos años atrás, recurrí a tratamiento de cámara hiperbárica, pero era diferente, era una sola persona en una sola cámara, la metodología era diferente porque la maquinaria era distinta. Correcto. Sin embargo, ahora acá se entra en una cámara en grupo, entramos varias personas. En la cámara con la que contamos aquí tenemos seis puestos dentro de la cámara. No entramos solos, eso ayuda un poco el hecho de sentirse acompañado. Al principio hay mucha expectativa porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, pero después uno aprende a aguantar, digamos, el encierro, el estar ese tiempo encerrado allí, 1 hora, con nuestra oxigenación, y en el interín hasta se sociabiliza con las otras personas que están allí y hasta se arman buenas amistades. Qué bueno. ¿Cuántas sesiones haces? ¿Es todos los días una sesión o tiene un horario especial? No, bueno, al principio yo hice 20 sesiones, esas fueron diarias, bueno, diarias de lunes a jueves, que es como aquí se trabaja. También eso es bueno de vez en cuando tomar un descanso, debido a que la oxigenación excesiva también puede generar efectos contraproducentes. Entonces se indica un descanso
y después se retoman las sesiones, eso también a consideración del médico tratante, en este caso el doctor Levin Aponte, quien así me lo indicó y me fue muy bien. Incluso hubo mejoras que yo empecé a sentir después, en mi tiempo más bien de descanso de las sesiones, o sea que más bien el efecto es durante las terapias y también después se siente el efecto positivo en el organismo. Eso es importante también rescatarlo, que no es que usted decidió hoy levantarse y buscar una cámara hiperbárica, tiene que ir con el médico especialista y aparte de eso, pues, seguir las indicaciones especiales. Cuando tú sales de la cámara, tuviste tu hora en la sesión y sales, ¿tienes que tener algún cuidado especial en casita? No, bueno, cada quien tendrá sus diferentes patologías. En mi caso, a mí se me recomienda mucho lo que es el complementar con rehabilitación física como tal, entiéndase hacer ejercicio, terapias de ese tipo. Yo hago terapias físicas, también trato de mantener una buena alimentación, para lo cual también incluso en ese aspecto me dan buenas indicaciones el doctor. Mantener una buena alimentación, terapia física y en casa, no, simplemente seguir con el día a día lo mejor posible y uno se siente en mejor estado de ánimo, incluso por el mismo tema de la oxigenación. Sabemos que esta es una fundación de la Armada Nacional Bolivariana y bueno, su presidenta está muy activa con esto, pero que porque has tenido la oportunidad de socializar, ¿todos los que están de pacientes son militares? No, para nada. He tenido la oportunidad de estar con personas mayores que no son militares jubilados ni nada, son personas incluso civiles del común de las personas y incluso de distintas edades, personas muy mayores y personas jóvenes. He estado en alguna oportunidad con un chico, creo que tenía 16 años. O sea, hay un rango de edad bastante amplio para esto. Qué bueno. Felices de poder tener pacientes con evolución satisfactoria y además de esto saber que nuestra Fuerza Armada le brinda posibilidad de salud al pueblo venezolano. Gracias, que Dios te bendiga y que sigas adelante porque eres un ejemplo de que a pesar de las vicisitudes, pues Dios no nos manda nada que no podamos seguir y eres un ejemplo para la mujer venezolana, mujer virtuosa para seguir adelante a pesar de una patología. Gracias. Gracias a usted. Continuamos con una persona muy especial. Vamos a entrevistar a un operador de cámara hiperbárica. Y estamos dentro de la cámara hiperbárica. Me encuentro con una de las piezas importantes, el talento humano. El sargento que nos acompaña es uno de los técnicos con los que contamos en nuestro país para el manejo de las cámaras hiperbáricas. Buenas tardes, soy el sargento mayor segunda Llovera Márquez Yagorín. Soy operador de cámara hiperbárica de la Fundación de la Armada. Mi experiencia actual es de más de 10 años operando cámaras hiperbáricas multiplaza. Actualmente contamos con un total de casi 100 pacientes semanales. Bueno, espero que pueda resolver alguna de sus dudas. Claro que sí, fíjate, vemos una cámara hiperbárica donde hay, como tú lo dijiste, multiplaza, donde hay 6 sillas, pero además vemos sistemas como de aire, tenemos oxígeno. ¿Qué más tenemos acá? Porque cualquiera lo ve y dice, es como para nebulizar, cuéntame eso. La cámara hiperbárica como tal es un equipo que está diseñado para simular la presión de estar bajo el nivel del mar. Dependiendo de la patología que presente el paciente, se evalúa y se simula una presión mayor o menor dependiendo de su patología. Lo que hace la cámara hiperbárica como tal es suministrar oxígeno 100% puro al organismo, cosa que el ser humano en condiciones normales no es capaz de asimilar. Por eso debemos simular esa presión. De esa manera el cuerpo es capaz de asimilar ese oxígeno restante, acelerando el metabolismo 100 veces más, haciendo que tanto las heridas o la patología que esté presentando el paciente se pueda acelerar su recuperación. Sobre todo en pacientes con problemas de diabetes, les ayuda a regular lo que es la parte del azúcar. Con heridas abiertas, ayuda a la aceleración de la regeneración de las células, y también con personas con fracturas, ayuda a la regeneración de los osteocitos para que vuelva a unirse ese hueso sin tener que llegar al proceso de cirugía.
En los 10 años que llevas de experiencia, ¿han sido todo en esta sede o has tenido la oportunidad de estar en otros hospitales? No, he estado tanto en esta sede, en la sede de Puerto Cabello, y también he estado en el Hospital Naval de La Guaira. El manejo de la morbilidad, ¿de cuántos pacientes? ¿Dónde es mayor? Actualmente yo diría que mayormente es en esta sede, donde se ve la mayor movilidad de personas. En Vargas serían las dos áreas donde más pacientes se ven actualmente. Oye, qué bueno. Si alguna persona quiere estudiar todo lo de cámara hiperbárica en este momento, ¿dónde podría hacerlo? ¿Dónde te formaste tú? Yo me formé actualmente aquí en la Armada, ya que cuando ingresé a la Armada, pocos años, 2, 3 años después de haber ingresado como profesional en la Armada, se presentó la oportunidad de estudiar cámara hiperbárica con personal ya de la Armada que estaba calificado en el extranjero, y ellos nos dieron lo que es los estudios en cámara hiperbárica. Actualmente la Asociación Venezolana de Cámara Hiperbárica está haciendo los estudios para llevar un penso y generar lo que es la cámara hiperbárica a nivel universitario aquí en el país. Oye, qué bueno. En tu experiencia, porque son 10 años, se dicen fácil, pero bueno, todo lo que has podido vivir, ¿te ha tocado un caso que te haya tocado esa fibra humana? O casos, porque vemos que la cámara hiperbárica está sellada, o un caso de claustrofobia. Sí, hemos tenido, en caso de claustrofobia hemos tenido varios casos, que la persona al principio se ve tranquila, se ve relajada, pero en cuanto ve que se cierran las puertas, pocos minutos, 2, 3 minutos después, empieza a sentir que no puede estar encerrado. Eso por lo general lo que se hace es que se le hace una evaluación y se hace como un simulacro, como si fuera a recibir la terapia, pero realmente solamente cerramos las puertas y hacemos el simulacro del que estamos dando terapia para ver su reacción. Dependiendo de cómo se evolucione, decidimos si puede recibir la terapia estando aquí o tiene que recibir apoyo por parte de psicología para que lo ayude a controlar esa ansiedad. ¿Qué se siente? Porque obviamente tú recibes el paciente que ha visto el médico y te dice, mira, necesita 10 sesiones, 20 sesiones, dependiendo de la patología, o lo tienes por largo tiempo acá. ¿Qué se siente cuando tú ves un paciente que te ha llegado deteriorado y ahora lo ves saliendo con una satisfacción porque ha evolucionado pues de una manera óptima? No, realmente es una satisfacción personal porque uno ve cómo llega la persona en condiciones, por ejemplo, pacientes con ACV que llegan. Uno de los más difíciles que tuvimos fue un paciente que llegó, perdió la movilidad, parte de la memoria, perdió el habla, no reconocía absolutamente nada, y teníamos en ese entonces, contaba con otro compañero, él daba las sesiones, yo tenía que estar con él aquí dentro de la sesión para mantenerlo ubicado en donde se encontraba, recordarle dónde se encontraba durante todo el tiempo. Y después de un año, la persona recuperó totalmente la movilidad, recuperó el habla y recuperó parte de la memoria que había perdido, y empezó a reconocer a las personas que ya había olvidado totalmente, porque incluso no reconocía a su familia, que eran los que lo traían. Qué bueno, esta es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, esto es nuestro talento humano, personas dedicadas a salvaguardar y obviamente a optimizar la salud, no solamente de nuestros uniformados y sus familiares, sino del pueblo en general. Gracias por acompañarnos, y a ustedes por seguir con nosotros por aquí, por Brújula Médica, en la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TVFAN. La Fundación de la Armada Bolivariana trabaja a diario para convertirse en un modelo de fundación que brinde bienestar a todo el pueblo soberano y que a su vez sea referencia a nivel nacional por la calidad humana y profesional de cada uno de sus integrantes.